Más allá de la cuarta dimensión. Este planetario en su cúpula semeja artificialmente al cielo, al universo. Ahí podemos ver el mundo de las estrellas en forma artificial creada por el ser humano. Y cada vez más pensamos que desde ese cosmos infinito prácticamente nos viene la vida. Y tuve oportunidad de dialogar y de conversar con el doctor Juan Oro, un científico español, astrofísico y asesor nada menos que de la NASA, que una afirmación que me dejó así, marcado como una gran impronta, dice: en el interior de las estrellas nace la vida, allí se forman los elementos orgánicos, allí viven los cuerpos y compuestos biogenéticos. Los mecanismos de la vida son universales y no necesariamente limitados a nuestro planeta. Y habla de que hace prácticamente 20 años un grupo de astrónomos y de radioastrónomos norteamericanos empezaron a encontrar a través de los radiotelescopios, que son las emisiones radiales que son captadas a través de estos radios telescópicos diseminados en distintas partes del mundo, encontraron que la presencia del formaldehido, el ácido cianhídrico, el cianoacetileno y otras partículas orgánicas que convencen a los hombres de ciencia de que el surgimiento de la vida y del hombre tal como lo conocemos no es un privilegio exclusivo de la Tierra, sino que quizá la vida al revés nos viene del cosmos. ¿Sabe también lo que se ha encontrado? En Titán, el mayor satélite del planeta Saturno, el de los maravillosos anillos, se han encontrado allí compuestos biogenéticos en su atmósfera que bajo determinadas condiciones pueden llevar al surgimiento de la vida como nosotros la conocemos. Y de pronto también hay otro elemento muy conocido y muy popular, que son los cometas. Los cometas son grandes portadores de moléculas orgánicas como el acetonitrilo, el ácido cianhídrico y una sustancia fundamental, el agua. El agua que permite la vida en este planeta Tierra. Un planeta que llamamos Tierra, que llamamos Earth para el idioma inglés, y que es mucho más agua que tierra. Todos nosotros somos un gran compuesto de agua. Y el agua está allá, en el mundo de las estrellas, y quizá la vida nos viene desde el cosmos. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas, que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión, estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos. El I Ching, este libro de las mutaciones, este oráculo chino que prácticamente le sirve para el ser humano irse mostrando paulatinamente en su vida interior,
y en sus circunstancias de carácter social, o ver con unas monedas, a lo mejor con otro elemento, empezar a trabajarse dentro de sí mismo y encontrar la realidad. Estábamos recién viendo el agua. ¿Y el agua qué? ¿Cuál es el hexagrama que corresponde al agua? Bueno, es el 29, Can, el agua. Se refiere a esa agua interior que todos nosotros tenemos y del cual podemos sacar mucha sabiduría para nuestra vida, para nuestro trabajo, para darle a los demás. El agua es muy importante. En realidad el ser humano tiene mucho de agua en cada célula. Es una gran proporción. Creo que somos agua y energía. Sí, sí. El agua nos enseña, por ejemplo, a actuar frente a las dificultades. Ajá. ¿Cómo tenemos que actuar ante las dificultades? Tenemos que actuar como el agua, rellenando los lugares más bajos del terreno. Y cuando caemos en una hondonada, en un problema, lo que tenemos que hacer es como hace el agua, fluir y fluir. O sea, ser más ella misma. Siendo más nosotros mismos, vamos a salir del hoyo, cualquiera que él sea. A veces uno ve que, qué sé yo, nosotros, cualquiera, se empantana en sus propios problemas, se empantana, cae en un hoyo y parece que todo fuera noche, que no hubiera salida, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la solución? No es que nos venga solamente a dar una mano, a veces no nos dan una mano. Tenemos que ser más nosotros mismos, hacer como el agua, Claro. manar y manar, fluir y fluir. Entonces vamos elevándonos de nuestro nivel, llegamos hasta el borde y rebalsamos. Y salimos a la libertad. Y salimos a la libertad. A mí un número que me gusta mucho y que a veces así en la numerología también me sale mucho dentro de mi nombre es el número 9. ¿El número 9 qué es para el I Ching? Xiao Chu, es el hexagrama dedicado a la restricción de lo pequeño, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Ay, qué Es hermoso, un poco la fuerza. domesticadora de lo pequeño. Ay, qué bello. Sí, ese es un hexagrama bastante misterioso, pero es como todos lo tenemos adentro. Sí, por Así que tenemos que supuesto. aprender a Sí, identificarlo. sí, totalmente. En ese hexagrama, dentro de lo creativo, se inmiscuye un poco de debilidad. Somos creadores, tenemos toda la fuerza, todo el talento, pero dentro de nosotros hay una debilidad que se ha metido como una cuña. Entonces nos va morigerando, nos va frenando. Sí. A veces no podemos hacer todo lo que queremos, Claro. porque esa debilidad nos frena. Pero tenemos que aprender a domesticarla. Ella nos domestica a nosotros, y nosotros la domesticamos a ella. El hombre, en definitiva, es una lucha entre su fortaleza y su debilidad. Ajá. Una lucha continua y constante que dura toda la vida. Sus potencias fuertes luchan contra sus potencias débiles y al revés. Ajá. Entonces tenemos que aprender a identificarla, aprender a convivir con ella. Es nuestra debilidad. Sí, cuando tiramos las monedas y nos sale el número 9, nos sale esa cosa de lo pequeño, el aquietamiento de lo pequeño, sería un poco... Sí, no, es que lo pequeño nos domestica, o sea, domestica Claro, sí, nuestra lo- creatividad. Claro. Ahora, también lo pequeño es importante, como todas las cosas del I Ching, porque es una cuña entre las dos cosas duras, dos cosas poderosas, dos creatividades muy fuertes. A veces poniendo una pequeña cosa débil dentro de dos fuertes, se produce una articulación. La única forma de articular las dos cosas Sí. fuertes, creativas, potentes, es meter una persona o lo que sea, una cuña débil. A veces una personalidad fuerte con otra personalidad fuerte se llevan a las patadas, como decimos. Y los 60 Pero sí. metiendo una persona en el medio, un niño, una chica, alguien que tenga un temperamento un poco más dulce, El mediador. los dos tienen que articularse y pueden llegar a algo positivo. Claro. Ese es el sentido de Xiao Es Chu. el número 9. Nueve. Y evidentemente en los 64 hexagramas del I Ching debe estar también el entusiasmo. El entusiasmo, sí, Sí. Yu, es muy importante. Para el I Ching el entusiasmo es nada menos que la definición de la felicidad. Ajá. Una vez hicimos con mis alumnos esa pregunta Claro. al I Ching, ¿qué era la felicidad? Y nos salió realmente el entusiasmo y creemos que en él reside la felicidad, por lo menos para I Ching y para nosotros también. O sea, cuando una persona está entusiasmada, es feliz. Cuando una persona no tiene entusiasmo, puede tenerlo todo. Es un muerto en vida. Claro, claro. Y es el número 16, el de entusiasmo, ¿no es El cierto? 16, sí, El Yu. 16. Sí. Y claro, y que 6 más 1, 7, y el 7 también numerológicamente estoy pensando también Cabalístico, ¿no? tiene, sí, totalmente cabalístico. Y de pronto cuando yo soy un hombre que, es decir, soy enormemente vital,
fundamentalmente trato de ser de todas maneras vital, siempre quiero tener permanentemente entusiasmo, quiero tener también capacidad de asombro, que nunca trate de perderla. Y soy del signo de fuego dentro de la astrología. El número 30. El número 30. El I Ching sería el hexagrama. ¿Cómo me gusta a mí el número 30? Mira. Sí. El número 30. No sabía que a lo mejor mi fuego interior. Ahora, lo importante para el fuego, lo que nos enseña el fuego fundamentalmente es la adherencia. O sea, el fuego también se llama lo adherente, porque el fuego requiere de una materia totalmente contraria al fuego, pero que él la pueda consumir. Ajá. O sea, el fuego brilla, pero tiene que tener, es como el artista que necesita de su público. Claro, el artista brilla porque tiene a su público. El público es como la madera y él la enciende. Y juntos... La madera que parece tan inerte, claro, tan tranquila, tan quieta. Juntos producen la fulguración, ¿no? El fuego. ¿Y ese es el significado un poco del número 30 también? Claro. Bueno, numerológicamente no sé. Sí, del hexagrama. El hexagrama es ese. Hexagrama 30, nos enseña a ser un poco como el fuego, que es lo contrario del agua. Así como el agua buscaba los lugares más bajos, el fuego busca los más altos. A veces es necesario ser agua, cuando tenemos que salir de una dificultad, y a veces es necesario ser fuego. Cuando tenemos la plenitud de nuestro ser a flor de labio. Sí, te comprendo perfectamente. Y por eso quizá este fuego interior, que a Dios gracias me acompaña, y que tienes un poco también el arquero, que mira hacia arriba de Sagitario, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos de qué signo sos? De Piscis. De Piscis, el agua sos, sí, ¿no es cierto? Claro, signo de agua, lo contradictorio también. Claro. Pero ojo que la contradicción también forma parte de la vida, ¿no? En la vida hay contradicciones, lo que pasa es que hay que conjugarlas, como nos enseñaba el 38, Kuei. Las contradicciones tienen que ser conjugativas, ¿no? O sea, tienen que darse la mano y depender la una de la otra. Y si usted es contradictorio, piense lo que dijo el doctor Osvaldo Loisi. Hay que jugar un poco con esa contradicción y encontrar, evidentemente, el norte. A veces es difícil, a uno le parece difícil, pero a lo mejor es pero tan fácil. Y este libro de las mutaciones, este I Ching, es una de las claves para el ser humano. I Ching. Gilda Moura, la psicóloga brasileña, que es eterna viajera, está en Estados Unidos, está en Brasil, está en Francia y de repente está en Inglaterra, en España. Nos hemos encontrado en tantos lugares y es tan rica en tantas cosas de toda esta investigación que nos tiene atrapados hace 30 años con esta problemática. Gilda, la otra vez me hablaste de un tema que a mí realmente me apasionó. Los canales de la nueva era. ¿Qué es eso de los canales de la nueva era? Sí, es una cosa que es nueva y no es nueva, porque es de la nueva era la forma como están haciendo una cosa que es bastante vieja. Porque todos los temas, estos que parecen tan nuevos, son antiquísimos y formaban parte del ancestro más antiguo del ser humano. Sí, yo creo también por ahí. Nada más que se va cambiando el aspecto cultural de la cosa, pero el arquetipo sigue el mismo, la forma que cambia. Entonces los canales serían, por ejemplo, nosotros tenemos en Brasil, como ya hablamos aquí, la parte de incorporación, que llamamos incorporación de Umbanda, una persona que es una sensitiva o un medio, que en un momento recibe una fuerza, un espíritu, una energía, lo que cree. O desenvolve una parte de su personalidad o de su potencialidad al mismo tiempo, porque estudiando la parte psicológica de este problema, vemos que todos los medios, todos los sensitivos, la gran mayoría, normalmente cuando expresa alguna cosa incorporado, está expresando también partes de su personalidad. Entonces no se acerca el espíritu, la energía, que no tiene una afinidad con alguna cosa de su propia personalidad. Entonces ahí por ahí se desenvolve cosas de su personalidad. Ocurre una cosa, por ejemplo, en Umbanda, que tú tal vez no lo sabes, que nosotros observamos mucho. La gente incorpora, hace un trabajo, por ejemplo, una pombagira, que es una mujer muy, muy sexual. Y después que
que sale el espíritu, vuelve normal y dice que no tiene conciencia de las cosas que ha hecho. Sí, casi todos. Casi todo, sí. Pero si tú observas, hay partes del emocional y del psicológico de la persona. De lo inconsciente. De lo inconsciente, sí. Claro. Que por ahí se está dando un medio de expresión también. Que Sí, es sí. bueno, termina Canal. por... Sí, termina... Una salida. Exactamente, termina por ir poco a poco, equilibrando la personalidad, a pesar que muchas veces da una dicotomía. Porque la persona cuando vuelve no percibe que es parte también de sí misma. Entonces empieza a separar esto, el espíritu, esto soy yo. Y no ve que hay una sintonía en la cosa. Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces los canales serían personas que no tienen un preparo ritualístico. Una preparación. Sí, no tienen Sí. ninguna preparación de ningún tipo de ritual, ni de umbanda, ni de religión de especie alguna. Es que de un momento para otro, ahora, principalmente ahora, más que antes, empiezo a tener algún tipo de manifestación que fuera como canalizando realmente, dejando pasar algún tipo de flujo de sabiduría o de consejo o de información. De flujo de sabiduría, de conocimiento, que a lo mejor está en el inconsciente de él. Empieza a hablar o empieza a escribir, hay varias formas. Sí. Entonces esto sería una incorporación en un ritual, Sí. ¿sí? Es que en los Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, están haciendo como una forma de comunicación cósmica. Ajá. ¿sí? Estados Unidos está muy en boga. Muchísimo, muy en boga. Son los canales para todo lado. La persona incluso puede pagar para tener una consulta con una persona que está haciendo un channeling, como llaman. ¿Y qué es channeling? Sería un canal. canalizando. Sí, Sí. está canalizando. Sí, Está sí, canalizando. Entonces, pero lo hacen de una forma, ¿por qué de nueva era? Porque lo hacen de una forma muy, muy simple, sí. sí, muy tranquila. Están presentes, allí está la persona, y de un momento para otro se concentra unos minutos y empieza a hablar o empieza a escribir de una manera totalmente distinta. Ajá. Entonces en ese momento estaría canalizando. Claro. ¿Tú has visto en el Congreso un fenómeno similar con Leo? que aparece? Ah, sí, Leo, exactamente. Este Sí, es un sí. tipo de canal. Ajá. No hay ningún tipo Sí, de ritual. estamos ni hablando, nada. claro, vamos a poner el doctor Leo Sprinkle de la Universidad de Wyoming, un excelente psicólogo y psiquiatra norteamericano. Él canaliza a través de una personalidad determinada y hace hipnosis en base a través de esa personalidad. Sí, que está muy en boga la canalización esa. Y ahí está el contacto con extraterrestres, evidentemente. Sí, sí, y lo usan de una forma muy tranquila, incluso en la parte científica, muy distinto de nosotros que acostumamos separar, no, esto Sí. es misticismo, esto es religión, Claro. y por eso no podemos mezclarla con la parte científica. Claro. Pero ellos usan esto como una forma incluso de ayudar, Claro. Y porque la hemos- mente se torna más clara en este momento cuando una persona está Sí, canalizando, sí. porque está en un estado de conciencia distinto del normal. Claro, y a veces lo que pasa a veces en Sudamérica, digamos en el Río de la Plata, en Brasil o en Perú o en Caracas, en Venezuela, que a veces el científico se coloca muy en una posición muy ortodoxa, muy académica y no se abre a esta cantidad de corrientes de opinión Sí. que son realmente, que vienen los nuevos tiempos y se ubican. Nosotros hemos dado cuenta, lo hemos charlado mucho en los congresos, que los norteamericanos, cuando vienen a los congresos tanto de parapsicología como de omnilogía o de psicología, están cambiando enormemente su positura y eran muy académicos. Sí, sí. Mismo el doctor Leo Spring. Sí, era muy académico, pero están mezclando. En el momento que Claro. se abren, empieza a mezclar bastante rápido. ¿Sabes por qué? Todos los caminos conducen a Roma, Sí. evidentemente. Y eso es lo importante. Ahora, lo interesante, la única cosa, el peligro de los canales, Muy bien. es que la persona no transformar esto en religión, porque empieza a formarse grupos también. Claro, el carisma de la persona que está haciendo el canal empieza a Sí. tener seguidores. Y ahí es un peligro, porque esto no es una religión, es una forma de pasar sabiduría de ancestrales de la Y propia es persona. quizás ciencia del conocimiento, Claro. ¿no es cierto? El conocimiento, el entendimiento, la búsqueda, y está mucho más cercano a todo lo que es la ciencia que no a la religión o a la mística, ¿no es cierto? Acá intentamos, al menos a través de nuestro grupo, de nuestra cantidad de alumnos y de profesores, de ser mucho más krishnamurtianos.
Sí. Krishnamurti no quería Seguidores. seguidores. El seguidor tiene que estar adentro de cada uno. Nosotros tratamos de ubicar el conócete a ti mismo para conocer a los demás. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Y tú también estás en ese camino. Sí, sí. Has buscado muchas personalmente. Sí. Entonces se hace grupos, por ejemplo, distintos. Gente que estudia ovinología. Entonces hay un grupo con un canal para poder recibir mensajes de extraterrestres, cósmicas o lo que sea. El otro día yo vi un libro de Alemania muy interesante porque codificaron en el libro como si fueran observaciones para hacer un buen canal. Cómo hacer una reunión sin tener interferencia, pero muy similar, muy similar a una codificación espírita de Allan Kardec. Pero nada más que no eran con espíritus, serían con seres o de otro planeta, Sí, de cosas así. Pero la codificación o la forma de la persona es la concentración para tornarse un canal, para hacer una reunión Un y tipo no de tener entrenamiento, interferencia. como lo hacemos a veces con control mental, con Sí, autoanálisis, con el control de estrés. Perfecto. Y el hombre se está abriendo en la cantidad de materias que antes eran tan difíciles, ¿no es cierto? En los Estados Unidos también hay libros que vienen escritos, cómo canalizar. Incluso usan inmediatamente una grabadora, la persona puede hacerlo solo, le coloca la grabadora, empieza a hablar y graba y después va a oír lo que ha dicho. La propia persona se entera sola. Cuando quiere hacer un canal sin tener otras personas para ayudar, lo hace solo con una grabadora. Claro. El americano es muy práctico, ponerlo con la cosa muy... Y pasa muchísimo así. también con los paranormales, por ejemplo, que a veces hace una consulta, por ejemplo, con la persona y después la persona dice, usted me dijo esto, esto y esto, y no se acuerda. Sí, Porque evidentemente el paranormal, el metagnónomo, el que está abriendo sus canales de conciencia, está ubicado en un momento en que de repente a lo mejor... Le baja un poco la conciencia. Exactamente. Y el flujo es muy rápido cuando pasa. El claro. flujo es muy rápido. Claro. Entonces por ahí que al terminar normalmente no tiene mucha conciencia de lo que pasó. No que estuviera totalmente inconsciente, pero claro, está muy porque no es rebajado. inconsciente, Sí, porque es claro. mucho más natural de lo que usted, señora, piensa o usted, señor, porque todo esto que siempre a veces ubicamos como temas raros, temas extraños, tienen mucha naturalidad y usted lo puede hacer realmente en su vida diaria porque le va a servir también para ese conócete a ti mismo para conocer a los demás, que es lo que pregona un poco la era de Acuario. Es decir, esa canalización forma parte de todo quizá una apertura mental que tiene esta gente, ¿no es cierto? Sí, además, si tú observas, por ejemplo, los contenidos de una persona que está canalizando o escribiendo, tú vas a ver en este momento que sale no solamente las cosas sabias que tenía que salir en el flujo, pero también todas partes que tienen su personalidad, cosas, problemas complejos, sale junto. Así que un canal aflora todo. Por eso tal vez que había los rituales antiguos para la persona hacer todo un entrenamiento para no mezclar. Y lo importante es hacer ese entrenamiento, ese adiestramiento para que a veces no cometamos errores, evidentemente necesitar una realización de carácter espiritual para que no equivoquemos el camino, porque es difícil el camino, pero es también un hermoso sol que se encuentra al final de ese camino. Recientemente, un equipo de científicos internacionales taladró la superficie del continente antártico. Su propósito: investigar la historia geológica de este lugar. A 120 metros de la superficie, en la estación McMurdo, el doctor Roy Kaplan tocó la inmortalidad. En una pizca de tierra de las profundidades antárticas, el doctor Kaplan descubrió lo que es, indiscutiblemente, la materia viviente más antigua que haya habitado la Tierra. Después
Después de pasar milenios en su lecho congelado de las rocas del Polo Norte, una colonia de bacterias es resucitada en el calor del laboratorio. Las rocas de las que proviene tal vez tengan más de 1 millón de años. La bacteria más antigua jamás vista por el hombre comienza una vez más a crecer y a reproducirse 1 millón de años después de su existencia. La inmortalidad es posible. La inmortalidad es algo necesario cuando consideramos las vastas distancias que deben cruzarse para implantar la vida en algún lugar del cosmos. Tienen que existir otras vidas, ¿pero dónde? Si un hombre contara un número cada segundo durante todos los días de su vida, apenas llegaría al número 1000 millones, una cantidad 100 veces menor al número de estrellas que existen solo en nuestra galaxia. En algún lugar del espacio deben haber sistemas solares como el nuestro donde exista la vida, tal vez en la constelación Epsilon Boots, donde un sol agoniza al consumirse internamente. Hace centurias ese sol agonizante debió amenazar la vida del segundo planeta de su sistema. Algunos científicos aseguran que una sonda espacial fue enviada desde ese planeta hacia la Tierra y que ésta envió señales en 1927. Duncan Lunan, de la Sociedad Británica Interplanetaria, ha interpretado las señales como un mensaje del planeta amenazado, el cual lanzó la sonda espacial en Epsilon. Escuchemos su explicación. Lo que he considerado es que las estrellas están esparcidas en el cielo, por eso las coordenadas de un mapa estelar, interpretado geométricamente, podrían ser una serie de números. Digamos, son 7 puntos en la barrera. Y aquí hay 6 puntos en el lado derecho. Tienen una semejanza muy marcada, sumamente marcada, con las figuras de la constelación de Boots, el pastor. Estas líneas cortas son un eco intenso y repetido. Esto viene a ser la solución a la interpretación de un rompecabezas. Es como esos juegos de niños en donde se forman figuras uniendo los puntos. Así, uno puede unirlas en esta forma, iniciando aquí, y cuando llegamos a Epsilon Boots, que es una estrella doble, se forma esta interesante figura como de golondrina, que a mi entender parece decir, vivimos en el 6º planeta de 7. 2 señales más adelante tenemos una explicación casi absoluta, luego otra figura a escala que proviene del 2º planeta al 6º. Y apuntando del 2º planeta al 6º, con el Sol al frente, el Sol, podríamos decirlo en otras palabras, el Sol nos empuja del 2º planeta al 6º, y en caso de que no escuchemos la señal, se repite exactamente y en la misma forma 2 señales después. Las señales son los únicos mensajes conocidos en el espacio. En la secuencia de sonidos, Duncan encontró un mensaje específico de un pueblo desplazándose de un 2º planeta al 6º en Epsilon Boots. Y luego, ¿hacia dónde? Tal vez a la Tierra. Las señales son el SOS al universo. En esta situación, los habitantes del sistema planetario debieron encontrarse en verdadero peligro. Su planeta se habría convertido en un horno y los demás planetas correrían la misma suerte, porque tendrían que perfeccionar primero su vuelo a otros mundos para luego poder alejarse definitivamente de su Sol. Lo más probable en ese caso es que vinieran directamente a nuestro sistema solar, aunque al principio enviarían una sonda en busca de señales de seres inteligentes, algo que les indicara la presencia de seres como ellos. Si la interpretación de Duncan es correcta, una sonda espacial viaja ahora por nuestro sistema solar observando la vida en la Tierra. Tal vez eso fue lo que vio uno de los astronautas norteamericanos. Aquí, 717, ¿me escuchan? Con toda claridad. Adelante. Me sigue un bogey. Aquí Houston. Repita eso, 7.
Me sigue un bogey. Cambio. Enterado. Aquí control. La referencia de la conversación fue un bogey. La información oficial del avistamiento de un bogey a las 4 horas y 24 minutos de vuelo. Bogey es la palabra en clave de objeto volador no identificado. Un ovni en el espacio es algo muy especial, ¿no les parece? Chacmol, el Señor del Fuego, es una de las estatuas que vi allá en Chichén Itzá, en el mundo maravilloso de Yucatán, el mundo de los mayas. Los mayas tienen toda la posibilidad de haberse quizá contactado un poco como los dioses, con los dioses, como decían ellos, esos extraterrestres que a lo mejor llamamos en la actualidad. Nos volvemos a ver dentro de una semana en este mismo canal. Finaliza un tiempo de Más allá de la cuarta dimensión. En una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.